Gloria a Dios. Amén. Precioso Señor. Amén. Bendito Padre. Mi Señor, te damos las gracias, Padre, desde ya, mi Señor, por la palabra que tú vas a hablar con nosotros, Señor. Que todo sea en tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, para gloria y honra de tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos que tú estés ministrando esta palabra, Señor, sobre nosotros los que estamos aquí, pero también sobre los que miran después, Padre bendito, Dios de la gloria, y que ella llegue a nuestras vidas, Señor, como esa lluvia tardía y temprana, Padre, que nosotros podamos ser, Padre Santo bendito, esa tierra fértil, Padre, para que realmente recibamos tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a ir buscando ahí en Mateo 22. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Padre. Habla con nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesús. Habla con nosotros, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre. Grandemente te lo rogamos, Señor. Danos entendimiento, discernimiento, confronto, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento porque vamos a irla leyendo y compartiendo. Amén. Gloria a Dios, vamos a leer todo. Dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Precioso el Señor. Sabemos que es una parábola, ¿verdad? Pero sabemos, y lo dice ahí, ¿verdad?, que se refiere al reino de los cielos, ¿no? Dice, el reino de los cielos, dice en el versículo 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y sabemos que nosotros estamos convidados, por así decirlo, a las fiestas del Cordero, a las bodas del Cordero, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué pasó con estos convidados, para que podamos realmente prestar atención, ¿no?, a lo que ha sucedido antes en la historia de la humanidad y lo que sigue sucediendo hoy en día. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue enviado al pueblo de Israel, ¿sí?, mas fue rechazado, ¿verdad? Y no solamente rechazado, sino que también en el tiempo de la antigüedad los profetas les avisaban, ¿verdad?, de la venida del Mesías. Amén. La mayoría de los profetas fueron desestimados, no fueron escuchados, no fueron obedecida la palabra del Señor que hablaban los profetas, ¿verdad? Y esperaban un rey, pero según sus pensamientos. Esperaban a alguien que los viniera a salvar, pero alguien que tuviera dinero, que tuviera palacio, que tuviera ostentosidad y poder, ¿verdad? Esperaban un poder de la tierra, un poder humano. No esperaban un poder de Dios, ¿sí? Entonces ahí es que erraron. Por eso dice, no quisieron venir, pero también dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas, ¿sí? El Señor no se cansó ni dejó de dar oportunidades al pueblo de Israel
exhortándolos, reprendiéndolos, confrontándolos, guiándolos a que pudieran reconocer los tiempos, ¿sí?, en los que vivían, lo que se les hablaba para el futuro, lo que tenían que esperar, instándolos a que fuesen obedientes a su palabra, ¿verdad? Sabemos y reconocemos que el pueblo de Israel, durante toda su trayectoria antes de nuestro Señor Jesucristo, caminó en rebeldía, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos venimos a estos tiempos, ¿sí?, no somos diferentes nosotros. Lamentablemente no somos diferentes. Como dice también allí uno de los profetas, ¿verdad? O sea, la rebelde Israel, ¿sí?, hizo cualquier cosa. Su hermana menor, la Judá, vio lo que hacía su hermana y lejos de volverse a Dios, hizo peor que su hermana, ¿sí? Y así están los gentiles a los cuales se le ha dado la oportunidad, ¿verdad? Por eso dice al final, muchos llamados, poco escogidos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí?, en carne y pagó precio de sangre por nuestros pecados y lo hizo por todos. ¿Sí? Por todos fue que Dios envió a su Hijo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Amó al mundo. Entonces le dio esa oportunidad, pero muchos la rechazan, ¿verdad? Rechazan la salvación, rechazan el conocer a Cristo. Amén. Así que ahí dice que volvió a enviar otros siervos y los mataron. Dice, volvió a enviar, dice en el 4, otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Y la obra de Dios ya está hecha desde el principio. Las bodas están preparadas, ¿sí? Por eso el Señor dice también en su palabra que Él retarda su venida por amor a los escogidos, ¿sí? Y no estamos reaccionando, o sea, muchos no están reaccionando, vemos las iglesias vacías, vemos que somos pocos y dentro de los pocos, no todos estamos realmente buscando la salvación, ¿sí? Entonces esto tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Dice, más ellos, dice en el 5, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? En el tiempo antiguo, también hoy, pero en el tiempo antiguo, ¿verdad? Muchos no creían en Jesús y se iban a hacer sus cosas, no seguían a Cristo, ¿verdad? Por eso dice, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Pero aquellos que conocían la palabra de Dios, dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cuántos de los profetas fueron perseguidos? ¿Verdad? Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo en carne, ¿quiénes los perseguían a Él? Aquellos que conocen la palabra. Esos eran los que perseguían a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, ¿verdad? Sabemos que en la antigüedad, como decíamos, ¿no?, todos los profetas hablaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la otra vuelta compartíamos en Hebreos 12, ¿verdad?, cuando nos habla de la fe, ¿verdad?, que la mayoría de todos ellos que nos hablaban de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murieron sin llegar a ver la promesa, ¿sí?, pero creían en ella. Ahora hay otros que no, que la desestimaban, ¿verdad? Y estos son los que no les importa, dejan, ¿verdad? Pero dice que el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, ¿verdad? Sabemos que las personas antes de Cristo morían, ¿verdad? Como dicen en el pasaje de Rico y Lázaro, ¿verdad? Y iban uno al seno de Abraham, si habían hecho la voluntad del Señor, si habían sido agradables al Señor, ¿verdad? Y los otros iban al Seol, allí, al Hades, ¿verdad? Ahí iban todos. Pero aquellos que iban al Hades ya no tenían salvación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino y descendió al infierno y fue a predicarles, pero ya ellos no tenían salvación. Fue a predicarles, ¿sí?, que realmente Él había venido, que Él era el Salvador y ellos no habían creído. Y de igual manera va a suceder en el fin de los tiempos, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?
Muchos han escuchado la palabra y no han creído, no le han creído a Dios, no han conocido la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se han tomado, ¿sí?, de la salvación, de la gracia que nos ha sido derramada, ¿verdad? Y esto es lo que va a suceder. Por eso dice, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, ¿verdad? El pueblo de Israel rechazó la salvación. Y nosotros oramos por el pueblo de Israel y que muchos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, del pueblo judío, puedan tomarse de Dios y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay judíos mesiánicos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros oramos por el pueblo de Israel, pero gracias a la rebeldía del pueblo de Israel es que nosotros tenemos entrada en la salvación, ¿verdad? Que el Señor, para llamarlos a celo, nos da la gracia de entrar en la salvación. Nos salió a buscar por los caminos, dice ahí. Y fue a la salida de los caminos y llamada a las bodas, ¿a cuántos halléis? A todos. Nos dio entrada a todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, ¿verdad? Invitaron a todos y se llenó. Se cumplió el número, ¿verdad? Ahora dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entra el rey a las bodas, se había llenado. El rey mandó llamar a todos los que encontraran. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que encontró a uno que no le agradó. ¿Cuál es el requisito para estar en las bodas del hijo del rey? ¿Verdad? Estar vestidos como para la boda, estar vestidos de santidad, ¿verdad? Y siempre, el Señor siempre hacía las parábolas comparando con cómo era en la época, con las tradiciones que ellos tenían para que pudieran entender. Y en aquel entonces, el padre del novio, ¿sí?, el que invitaba a la boda, proporcionaba a los invitados la vestimenta. O sea, usted lo invitaban, iba y usted se vestía, le daban la vestimenta para entrar a la boda. Usted no tenía que preocuparse, si no sería una ironía. El rey mandó llamar de los caminos y de repente agarra a uno y le dice, ¿cómo que no estás vestido de boda? ¿Verdad? Podríamos decir, pero era quizás un mendigo, no importaba. Porque ese mendigo también iba a tener su vestimenta para las bodas. Igual es hoy. El Señor llama a todos, ¿sí?, elige de lo más vil y menospreciado del mundo, lo dice la palabra del Señor. Pero a todos, ¿sí?, malos y buenos, como dice ahí, nos da la vestimenta, nos da la oportunidad de santificarnos, nos da la enseñanza, nos da el entendimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la vestimenta que nosotros de la cual tenemos que estar vestidos, de la santidad, santificarnos realmente, ¿verdad? Sí. Y el Señor es el que, así como el Padre del novio es el que da la vestimenta, el Señor es el que nos ayuda a través del Espíritu Santo a caminar en santidad y a estar vestidos. Porque vemos aquí que este que no estaba vestido, este que no estaba en santidad, no tuvo oportunidad, no estuvo en las bodas. Entró, ¿sí?, pero no estuvo en las bodas. O sea, muchos van a estar delante del Rey, muchos van a estar delante de Dios, muchos van a estar delante del trono, pero no todos van a tener acceso a las bodas, ¿verdad? Porque el Señor ve todas las cosas, ¿sí? Entonces, ahí vemos un ejemplo, una parábola bien clara de lo que sucede, ¿sí?, cuando nosotros no tenemos santidad. Podemos congregarnos, podemos orar, ayunar, leer la palabra, pero si no estamos en santidad, si no tenemos esa relación sincera con Dios, ¿sí?, no tenemos esta vestimenta.
no vamos a poder entrar a las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, dice ahí que lo mandó atar, dice en el 13. Dice, entonces el rey dijo a los que se rían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? No deja de maravillarnos el amor del Señor. Porque no obstante, esto es una parábola, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿sí? Nos está hablando de lo que necesitamos para estar en las bodas del Cordero. También nos exhorta en su gran amor y su misericordia. Lo que nos va a pasar si no lo hacemos. Recordemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero nosotros mismos somos los que decidimos ir con nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿verdad? Que no nos envuelva la rutina, que no nos envuelva el conformarnos con lo que hacemos. Tengo tantos años de congregarme, estuve en una iglesia donde se me predica bien la palabra, oro, ayuno, leo la palabra, la estoy viviendo totalmente, estoy en santidad. Eso nosotros, cada uno de nosotros tenemos que saberlo y, ¿no? Con el Señor nos muestra, ¿no? Había que esforzarse más para entrar por la puerta. Amén, amén. Como aquel, por ejemplo, ¿no? En Corintios es que compara, ¿verdad? Con un atleta, una bailarina de ballet, por ejemplo, o un varón que corre carreras. Tienen que tener un régimen de comidas. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Tienen que tener un régimen de comidas para hacer un jockey, uno que corre a caballo, ¿verdad? Tiene que ser delgado, no puede pasarse de cierto peso, si no, no puede hacerlo, ¿sí? Son cosas que uno tiene que cuidarse y prepararse, como bien dice el hermano, ¿no? Para entrar por el camino angosto, por la puerta estrecha. O sea, son muchas cosas que tenemos que perder. Si usted tiene que pasar por un lugar y está con una campera grande, ¿verdad? Se la empieza a sacar la campera para poder pasar por ahí. Bueno, nosotros tenemos que sacarnos todo lo que tenemos, ¿no? Para poder pasar, para poder entrar por el camino estrecho, ¿verdad? La puerta angosta. Ahí dice, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Y no se trata de, por ejemplo, decir, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. No, el Señor, ¿cuáles son los escogidos? Los que tienen la vestimenta, los que están vestidos para la boda, los que están en santidad. Entonces, no es que Dios dijo, este sí, este no, este sí. No, Dios mandó a Cristo a morir por todos nosotros. Está en nosotros que nos mantengamos en santidad. Está en nosotros que busquemos realmente la salvación. Está en cada uno de nosotros. Porque aún estos que el Señor fue y trajo de los caminos, podían haber dicho que no. ¿Verdad? Algunos de los que dijeron que sí, uno no estaba vestido. ¿Verdad? Entonces, no basta con venir a la iglesia. No. Hay que hacer la palabra y hay que estar en santidad para realmente tener la salvación. Y recordemos esto, allí será el lloro y el crujir de dientes y un lugar de donde uno no puede salir. Entonces tomemos en serio lo que es la salvación y lo que nos espera si no alcanzamos la salvación. Tenemos que entenderlo, tenerlo mentalizado, ¿verdad? Entonces dice ahí, sigue diciendo en el 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, porque estos fariseos, ¿sí?, conocían la palabra del Señor. Ellos tuvieron discernimiento de la parábola que les estaba hablando. Sabía que les estaba hablando de ellos. Lejos de arrepentirse, se endurecían más, ¿no? Por eso dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en algunas palabras. Y le enviaron, mandaron a otros. Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dios era Dios en carne, ¿verdad? ¿Qué miedo le podía tener a los hombres? Y aún nosotros, ¿verdad? Como nos dice nuestro Señor Jesucristo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Y el alma no le pueden hacer nada, sino
tenerle temor a Dios, ¿verdad? Amén. Y por eso Él nos habla de la salvación, pero también nos habla del infierno, amén. Dice en el 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron, ¿verdad? Les tapó la boca, ¿con qué? Con la palabra. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, nosotros en los billetes, nosotros tenemos personas que ya están muertas, ¿no? No tenemos la imagen de los presidentes. El Señor nos dice que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿verdad? Primeramente, tenemos que buscar el reino de Dios y toda su justicia. Pero la misma palabra del Señor nos insta, ¿sí?, a respetar las autoridades, a no deberle a nadie nada. Entonces, si el gobierno impone un tributo, algo que hay que pagar, aunque nos parezca injusto, es la autoridad, hay que respetarla, ¿verdad? Y él con mucha sabiduría les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que más Dios quiere? ¿Dinero? No. No, obviamente, exactamente, el corazón. Es lo que Dios más quiere, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra sinceridad. Y nosotros muchas veces estamos escondiendo cosas de nosotros. No, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿verdad? En tiempo antiguo, cuando uno comienza, escondemos cosas, o sea, no le contamos cosas a Dios porque sabemos que son cosas feas, horribles. Pero eso precisamente es lo que el Señor quiere que nosotros le contemos, ¿no? Todo lo que hemos sido, lo que dejemos en sus manos, para que Él, ¿verdad?, pueda hacer en nuestras vidas. Darle todo, porque eso es lo que quiere, todo, ¿verdad? O sea, nuestro Señor Jesucristo nos entregó un poquito. Se entregó todo, completo, hasta la última gota de sangre. Murió en la cruz por nosotros. Entonces, lo lógico es que nosotros le demos todo a Él. Y no hablo de dinero, hablo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Muchas veces hablamos del corazón y pensamos, bueno, en todas las experiencias de vida que hemos tenido, nuestros sentimientos. Pero no nos olvidemos sobre todas las cosas de nuestras voluntades. Tenemos que dárselas al Señor, ponerlas a un costado, ¿verdad? Y hacer la voluntad del Señor, despojarnos de nuestras voluntades. Así que dice ahí en el 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron, ¿verdad? O sea, ni siquiera le pudieron decir nada, no pudieron decirle más nada. Pero seguían intentando. Dice ahí en el 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Era como que todos se estaban, el diablo los toca a todos, ¿verdad? Confabulados para tratar de hacer caer al Señor en alguna palabra, lo que decían los fariseos, ¿verdad? Entonces dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. O sea, ya eran una secta que no creían en la resurrección. Entonces vienen a preguntarle sobre la resurrección para hacerlo caer, ¿verdad? Pensando que ellos tenían razón, ¿no? Dice, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Todos murieron. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Miren la mentalidad torcida, ¿no? Acercarse tratando de hacerlo caer, tratando de que corroborara lo que ellos creían, ¿no? Lejos de que acercarse para preguntarle algo porque quisieran aprender, ¿verdad? Toda esta historia que
inventan y piensan, ¿no? Porque si no creían en la resurrección, ¿por qué están preguntando por la resurrección? Le dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Verdad? Asexuados. O sea, no hay un ángel mujer y un ángel hombre, ¿verdad? Si bien cuando se han aparecido los ángeles son varones, ¿verdad? No tienen sexo. No tienen sexo, no tienen relaciones sexuales, no forman parejas o matrimonios, porque allá todos vamos a estar casados con el Cordero y vamos a estar alabando al Señor, ¿verdad? Amén. Dice, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? No solamente les respondió la pregunta intrincada y enredada que les hacían, haciéndoles ver la ignorancia que tenían, sino que también les refuta la creencia que ellos tenían de que no existe la resurrección, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. O sea que tenían que creer en la resurrección, pero bueno, allá la decisión de cada uno. ¿No? Dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. No tuvieron éxito, ¿verdad? Ya van 3 intentos. Gloria a Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Ahí le respondió, ¿sí?, el mandamiento. Esto no escapa a hoy. Este es el mandamiento. ¿Sí? Porque todo lo demás que el Señor nos puede hablar encaja aquí, como lo dice ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Si nosotros amamos al Señor de esta manera, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón. Si lo amamos al Señor, el corazón va a estar limpio. Amén. Y si se ensucia en alguna cosa, el Señor enseguida nos va a hacer notar, ¿verdad? Con toda tu alma. Recordemos que hay en el alma. Esos son nuestros pensamientos, nuestras voluntades, ¿verdad? Con nuestra mente, nuestras decisiones, para donde nosotros vamos, todo. Amar al Señor, ¿verdad? Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Juan también nos dice que si decimos que amamos a Dios y no guardamos su palabra, eso nos hace mentirosos. Entonces aquí está encerrado todas las cosas. Si amamos a Dios, le obedecemos en todas las cosas, le obedecemos en su palabra. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros, porque sabemos que somos creación de Dios y queremos la salvación, ¿verdad? Y nos dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, ¿cuál es el amor que nosotros tenemos que tener hacia el prójimo? La salvación. El anhelo de que puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Y brindarles todas las oportunidades posibles, ¿sí? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Vamos a marcar ahí, por si nos da el tiempo de volver. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Lucas 10:25, que es otro pasaje donde nos habla también del prójimo, ¿verdad? Y de la tentación que le quieren poner, del tropiezo que le quieren poner los intérpretes de la ley al Señor. Gloria a Dios. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 25, que tiene por subtítulo El buen samaritano. Lucas 10. Lucas 10.
Bendito el Señor. El buen samaritano. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, era un intérprete de la ley. Y le pregunta qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Resumió aquí en uno el mandamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? El intérprete de la ley lo sabía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que no lo estaba haciendo. Sobre todo eso, no lo estaba haciendo. Era intérprete de la ley. O sea que el conocer la palabra no nos salva. Yo puedo conocer la palabra, puedo predicar la palabra, pero si no vivo la palabra, voy a estar como aquel que entró a las bodas sin estar vestido, ¿verdad? Voy a ir al infierno. Amén. Entonces, le dice ahí, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Queriendo justificarse, porque sabía que no lo estaba haciendo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, un samaritano que no era del pueblo de Israel, no era judío. Pasó, dice ahí, un sacerdote y no le prestó atención. Pasó un levita, que eran los que servían al Señor en el pueblo de Israel, y no le prestó atención. Pero un samaritano de Samaria, que no se hablaba ni siquiera con los del pueblo de Israel, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? En el otro pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo le dijo, haz esto y vivirás, ¿verdad? Quería justificarse, ¿sí? Y preguntaba, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y le cuenta esta parábola. Y más le pregunta, le hace confesar con su propia boca, ¿entendiste, no? ¿Entendiste? Te pregunto, me contestaste, entonces entendiste. Ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Muchas veces entendemos, pero no hacemos. Y eso nos lleva a estar en las bodas sin vestido. O sea, ir directo al infierno, ¿verdad? Vamos a mirar la salvación de este hombre, ¿no? Dice, vamos a leer el 30 de nuevo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos apartados de Dios, estamos muertos en vida, ¿verdad? Porque el que nos da vida es nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Alguien que tenía a Dios, supuestamente que conocía la palabra del Señor, no tuvo misericordia, ¿verdad? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia.
¿verdad? Entonces cuando nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es todo, el prójimo. En todo lo que nosotros podamos ayudar a las personas, ¿sí? Lo ayudemos. Este estaba muerto. Y nosotros vemos las personas en el mundo. Dice que el que no está con Cristo está bajo el maligno. Entonces están muertos en vida. Van directo al infierno. No tienen salvación. Y muchas veces nosotros no tenemos misericordia. ¿Sí? Conociendo la palabra de Dios, caemos, ¿sí?, en ser como el sacerdote y como el levita. Pasamos de largo. Ahora dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Se acuerda aquel pasaje que el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos esforzamos por ser los tales cristianos y no tenemos misericordia de los demás. Entonces, esa es la vestimenta. Recordemos que esta vestimenta de bodas que el Señor nos exige es por dentro, es por fuera, es por todos lados, ¿verdad? O sea, el Señor dice, revestidos del nuevo hombre, de la nueva criatura, de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Eso tiene que ser nuestro ser, ¿verdad? Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿verdad? Caminó con él, lo llevó en el caballo, no le vendó las heridas y lo dejó tirado, no, caminó con él. Lo subió y lo llevó, sí, al mesón, para que lo cuidara. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Verdad? El mesonero. El mesonero también tenemos que mirar qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Porque ¿quién es que añade las almas a las iglesias? A la salvación. Dice que si nosotros somos del mismo sentir, ¿sí?, el mismo Señor iría añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Ahora muchas veces viene un alma y lejos de nosotros atenderlo, cuídamele, dice, cuídalo. Y yo, dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí?, siempre guiados por el Señor, ¿verdad? Por un alma que el Señor trae, o por un alma al cual estamos tratando de que venga el Señor, ¿verdad? El Señor nos va a recompensar. Todo lo que hacemos es como para Dios, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros miramos y medimos lo que damos, hasta dónde, ¿verdad? Y nos olvidamos de que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Entonces tenemos que aprender a dejarnos guiar. ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Porque muchas veces hay ayudas que son estorbos, ¿sí? Porque si el Señor está teniendo un trato con alguien, ¿verdad?, el Señor sabe hasta dónde. Y muchas veces nosotros nos queremos poner en el medio. Y no es así. Entonces tenemos y necesitamos sobre todas las cosas, ¿verdad?, la obediencia al Señor y el trato con el Señor para que Él nos guíe, ¿sí?, en todas estas cosas. Así que ¿sí?, el samaritano, el buen samaritano, ¿sí?, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y eso también hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros recién llegamos. Él nos cura, nos limpia, nos sana, camina con nosotros, nos guía. Bendito el Señor, gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor, gloria a Dios. Vamos a cerrar la ventana para que no haya tanto ruido. Gloria a Dios. El diablo se levanta de una manera o de otra, el diablo se levanta. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Santo y glorioso Padre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Dice ahí en el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, ¿quién nos dio lo que nosotros tenemos para poder ayudar? Ya sea algo material o espiritual, la paciencia, el oído, el escuchar, el poder aconsejar. ¿Quién nos dio? Son estos 2 denarios que el samaritano le dio al mesonero para que lo cuidara, ¿verdad? Entonces viene el alma y hay que escuchar, hay que prestar, hay que tener paciencia, ¿sí? La persona está herida, no puede andar, está herida, hay que cuidarla, ¿verdad? Y el Señor nos da lo que necesitamos para cuidarlo. Y si le damos más todavía, el Señor luego nos va a recompensar, ¿verdad? Ahora, eso es el poner nuestra vida por los demás. Como nos habla en Juan, ¿verdad? No hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus hermanos o por sus amigos, ¿verdad? La vida por otro. Que dejar a un lado lo que yo, para atender lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces necesitamos la guía del Señor para saber dónde, para saber cuándo, porque ellos lo que necesitan es el aceite y el vino. El aceite y el vino. ¿Qué es el aceite y qué es el vino? Sí. El aceite sana las heridas, ¿no? Es antibiótico, es desinflamante el aceite. Ese es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué es el vino? Sino el simbolismo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que esa persona pueda aceptarlo en su corazón y ser perdonado, limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si nosotros, que somos el mesonero, ni viene el buen samaritano, se da vuelta, le damos un boleo, una patada a ese que trajeron, ¿verdad? La pobre persona, este pobre hombre que lo agarraron ladrones, no va a vivir, ¿verdad? Entonces están nosotros cómo cuidamos las almas, ¿verdad? Cómo cuidamos las almas. Y tenemos que pedirle la guía al Señor también esto, porque Él es el que trae las almas y suyas son, ¿verdad? Así como nuestras almas son de Él, amén. Entonces ahí le contesta el intérprete de la ley, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? O sea que no nos salva saber la palabra. Y no podemos decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, si no amamos a nuestro prójimo, si no tenemos misericordia, ¿verdad? Por lo que amamos al que vemos. Amén, amén, al que vemos. Imagínate, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Creemos y amamos al que no vemos y no podemos amar al que vemos, que también Dios lo hizo. Amén. O sea que ahí tenemos que prestar atención. Vamos a volvernos a Mateo, donde estábamos. Gloria a Dios. Habíamos leído ahí en el 22, vamos a leer el 37 solamente para repasar en lo que estábamos, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el segundo está incluido en el primero. Es parecido, semejante. O sea, pero si nosotros amamos a Dios, vamos a amar, ¿sí?, a nuestro prójimo. Si no amamos a Dios, imposible amar a nuestro prójimo. No, porque lo tenemos que amar, dice, como a nosotros mismos. Si nosotros no buscamos la salvación, ciertamente no tenemos amor por nuestra alma y no vamos a tener el amor que debemos de tener hacia el prójimo, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que está escrito, ¿verdad? En este momento nuestro Señor Jesucristo está hablando como un intérprete de la ley, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento se estaba viviendo, estaba sucediendo, por lo tanto no estaba escrito. Amén. Nosotros, la ley no fue abolida, derogada, deshecha, dejada sin que se tenga que cumplir, porque la mayoría de las cosas de la ley se aplican, ¿sí? No se aplican doctrinas o cosas que eran exclusivas para el pueblo de Israel, pero además
Todas las cosas nos las enseñó nuestro Señor Jesucristo, que no vino a derogar o a dejar sin efecto la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió, ¿verdad? Porque vino a ser ese ejemplo, a cumplir la ley en su vida aquí, siendo obediente al Padre para mostrar que no era imposible, ¿verdad? Porque si fuera imposible, no hubiera, como él cuando le dijeron, me estaba hablando de la resurrección, ¿verdad? Le dice, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios no es Dios de muerte. O sea que si fuera imposible cumplir la ley y agradar a Dios, ¿sí?, no habría quien se hubiera salvado del Antiguo Testamento. Y si lo hay, ¿verdad? Tenemos, la palabra nos da testimonio de eso, ¿verdad? Amén. Aun cuando en el monte de la transfiguración, ¿no? ¿Quién se les aparece al Señor? ¿Verdad? Son personas que ya partieron, no están aquí, pero se le aparecen al Señor, entonces están vivos, amén. Ahí le siguen diciendo, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ahora tomó la palabra nuestro Señor Jesucristo, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora era él quien les estaba preguntando. ¿Qué lee? ¿Qué entiende? ¿De quién es hijo? El Cristo. Porque ni siquiera le dijo qué piensan de mí. El Cristo, la salvación, lo que ellos estaban esperando. De la descendencia de David, decían, ¿no? Hijo de David. Pero tenían que entender, y era lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? No es algo natural, no es algo normal, no es un reino de esta tierra. No. El rey David le decía Señor, ¿sí? Y el rey David fue reconocido. El rey David, sabemos que el mismo Dios dijo que tenía un corazón agradable para él, ¿verdad? Pero le decía Señor. Y eso es lo que le dice Cristo aquí, ¿verdad? Dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo? Porque realmente leían la palabra, pero no la escudriñaban, porque querían y buscaban un reino de esta tierra. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Les cerró la boca, se la cerró varias veces. Cada vez que ellos preguntaban, el Señor les contestaba. Pero más les preguntó Él. Y les contestó Él, ¿verdad? Y dice ahí, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y así está la dureza del pueblo y de los que no son pueblo. Tienen todo dado, tienen todo por delante, tienen la palabra, tienen los testimonios, tienen todas las cosas. Y muchos tienen entendimiento. Pero no se toman de Dios, pero no se ponen las vestiduras de las bodas, ¿verdad? Hay gente que está fuera de las iglesias, hay otra gente que está dentro. Y eso es lo peor de lo peor, ¿sí? Estamos dentro, estamos escuchando la palabra del Señor, ¿sí? Y no lo hacemos. Porque somos selectivos, digamos, con lo que nos sirve y lo que no nos sirve, ¿verdad? Estos intérpretes de la ley, intérpretes, o sea, interpretaban la ley, entendían, conocían. No venían a preguntarle al Señor para saber, venían a preguntarle al Señor para tentarle, ¿verdad? Es como estar discutiendo por la palabra o con la palabra. No, la palabra no es para eso, ¿verdad? La palabra hace esto, deja las bocas cerradas. Y si las abren es para decir cualquier cosa, como por ejemplo los saduceos cuando le preguntan de la resurrección, cualquier cosa, ¿verdad? Pero la palabra da la respuesta exacta. ¿Sí? El Señor da la respuesta exacta. El Señor, Dios, el Dios Todopoderoso, no es Dios de confusión. Él nos da la respuesta correcta y exacta, ¿sí?
Si en algún momento parece que no la entendemos, oremos, pero el Señor nos da también el entendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces no estamos amando al Señor con nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos está dando la respuesta y nosotros mismos la estamos rechazando. No la entendemos, no entiendo. Pero el Señor nos está hablando, ¿verdad? Así como le hablaba aquí, le dijo, pues ¿cómo me dicen que el Cristo es hijo de David? Dice, sí, David, dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Señor, lo reconocía como la deidad, como el Señor, ¿verdad? ¿De quién? ¿Qué Señor puede tener un rey? Ciertamente el rey es quien gobierna, no tiene ningún Señor, amén. Ahora el rey David le llamaba Señor en el Espíritu, amén. Dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Sí? Dijo el Señor, Dios, a mi Señor, Jesús, ¿sí? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros, ¿verdad? Ahora, hay muchas personas que lo saben. Los católicos lo saben, porque ellos lo dicen, a la diestra del Padre. Lo saben. ¿Y qué hacen? Corren totalmente contrario a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Y nadie, dice, le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a hablar con el Señor para que también todo esto que hemos compartido pueda alentarnos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos desmoralizamos, ¿sí? Con lo que vemos. Vemos que nadie quiere de Dios, vemos que muchos intentan aún retrucar y ir contra la palabra del Señor, amén, pero está todo escrito, amén. Bendito Padre, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor bendito, Padre Santo, por el aliento que tú nos das para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, por el entendimiento, por refrescar nuestros conocimientos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo bendito, porque tú nos ves, mi Señor bendito Padre. Ahora te rogamos, mi Señor, que así como tú has hablado con nosotros, mi Señor, para alentarnos nuestra fe, Señor, para mostrarnos que está escrito, Padre bendito, Dios de la gloria, todo lo que está sucediendo, Señor. Iglesias casi vacías, mi Señor, y aún en iglesias pequeñas donde pocas almas hay, vemos que algunos no están vestidos de bodas ni tienen la intención de vestirse, Padre. Ahora te rogamos, mi Señor bendito, que tú nos des la sabiduría, Padre Santo bendito, para poder cumplir ese mandamiento, Señor, ese mandamiento que lo encierra todo, Padre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mi Señor. Ayúdanos a cumplir, Padre bendito, Dios de la gloria, cada cosa, Señor, y a batallar realmente por la salvación, por la vida eterna, Señor, no olvidándonos de la misericordia, Señor. Padre Santo, que las cargas, Padre bendito, de las luchas, de las pruebas, no quiten la misericordia de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, Señor, porque tú nos has llamado a misericordia, mi Señor. Por eso te rogamos, Padre, que tú destapes nuestros oídos espirituales, Señor. Toma en tus manos nuestros sentimientos y pensamientos y ayúdanos a escucharte y a dejarnos guiar por ti, Padre Santo bendito, para poder, Padre Santo, Padre amado, auxiliar a los que están necesitados, Señor, con la guía tuya, Padre. Ir con la ayuda que tú quieres ofrecer, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo bendito. Te rogamos que tú estés bendiciendo a todos nuestros hermanos, Señor. Que estés llevando sanidad, Padre Santo bendito, física y espiritual a todo aquel que lo necesita, Señor. Padre, que tu palabra siga siendo predicada, mi Señor, como lo dicen las Escrituras, Señor. Padre Santo, que tu palabra pueda ser recibida, mi Señor, como tierra fértil, esa semilla que llega, mi Señor, esa palabra viva y eficaz, Padre Santo bendito,
Pero también dice, mi Señor, que ha de ser predicada, Padre, como martillo que quebranta la piedra, mi Señor, como clavos hincados, Padre, y que así pueda ser tu preciosa palabra predicada, Padre Santo. Líbranos de torcernos, de caernos, de confundirnos, de contaminarnos, Señor, a cada uno, Padre, y ayúdanos, mi Señor, a perseverar hasta el fin, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, que podamos estar poniéndonos esas vestiduras de las bodas, Padre, para estar ahí, Señor. Y ven pronto, Padre Santo, y ayúdanos, mi Señor, a perseverar y estar velando en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén.